Una bala atraviesa el silencio de una noche en Culiacán. El hombre más poderoso de México acaba de descubrir que su caída no vendría de la policía, sino desde dentro de su propio imperio. Esta es la historia de los sicarios que traicionaron a El Chapo Guzmán y alteraron para siempre el curso del cártel de Sinaloa. En las calles polvorientas de Culiacán, Sinaloa, donde el calor sofocante se mezcla con el olor a tierra mojada después de las escasas lluvias, Joaquín Guzmán Loera construyó algo más que un imperio criminal. Construyó una familia. No una familia de sangre, aunque también la tenía, sino una familia forjada en la lealtad absoluta, sellada con pactos de silencio y reforzada con el miedo más primitivo. Desde finales de los años 70, cuando apenas era un joven ambicioso que ayudaba a su tío Pedro Avilés Pérez en el negocio de las drogas, el Chapo entendió algo fundamental. En el mundo del narcotráfico, la lealtad no se compra con dinero, se construye con sangre, respeto y terror en dosis exactas. Los sicarios del Chapo no eran simples asesinos a sueldo. Eran hombres reclutados cuidadosamente, muchos de ellos desde la adolescencia, sacados de las comunidades más pobres de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Jóvenes sin futuro que veían en el cartel la única escalera hacia una vida mejor. El Chapo los transformaba. Les daba armas, entrenamiento, dinero, sobre todo, un sentido de pertenencia. En las montañas de la Sierra Madre Occidental, donde los caminos de tierra se pierden entre pinos y barrancos, estos hombres aprendían el oficio de matar. Pero también aprendían los códigos sagrados del cartel: nunca hablar con las autoridades, proteger a la familia del patrón con la propia vida, lo más importante, jamás, bajo ninguna circunstancia, traicionar al Chapo. Durante décadas, este sistema funcionó a la perfección. El Chapo ascendió desde ser un simple operador de Miguel Ángel Félix Gallardo hasta convertirse en el narcotraficante más buscado del mundo. Sus sicarios ejecutaban órdenes sin hacer preguntas. Asesinaban rivales, protegían cargamentos, eliminaban traidores y mantenían el control territorial con una eficiencia brutal. En los años 90, cuando el Chapo se enfrentó al cártel de Tijuana en una guerra que dejó cientos de muertos, fueron sus sicarios quienes pelearon cada metro de territorio. En las calles de Mazatlán, Guadalajara y la propia Culiacán, la sangre corría mientras el imperio de Sinaloa se expandía implacablemente hacia el norte, hacia la frontera dorada donde miles de millones de dólares esperaban al otro lado. El código de honor era simple pero inquebrantable. Un sicario podía morir en combate y su familia sería cuidada económicamente por el resto de sus días. Podía ser capturado. Si guardaba silencio, sus seres queridos recibirían protección y dinero. Pero si hablaba, si pronunciaba una sola palabra que comprometiera al cartel, no habría lugar en la tierra donde pudiera esconderse. La venganza del Chapo era legendaria y ejemplar. Las historias circulaban en voz baja por las cantinas de Sinaloa. Cuerpos encontrados descuartizados, familias enteras desaparecidas, mensajes escritos con sangre. No eran solo advertencias, eran lecciones que todos debían aprender. Pero en 1993, algo cambió. El Chapo fue capturado en Guatemala, en el puente internacional de Talismán, y extraditado a México. Por primera vez en años, el hombre que había construido su poder sobre el control absoluto se encontraba tras las rejas de Almoloya, y luego de Puente Grande, en Jalisco. Su hermano Arturo tomó las riendas del cartel en el exterior, pero todos sabían que incluso desde prisión, el Chapo seguía siendo el verdadero comandante. Enviaba órdenes a través de abogados, familiares y guardias corruptos. Los sicarios continuaban ejecutando su voluntad como si estuviera libre. Sin embargo, las semillas de la discordia ya habían sido plantadas. La ausencia física del líder, por más que su influencia permaneciera intacta, creaba espacios de poder que algunos comenzaban a mirar con ambición. Cuando el Chapo escapó espectacularmente en 2001, escondido en un carrito de lavandería, su leyenda creció aún más. Los sicarios lo adoraban con una mezcla de admiración y terror religioso. ¿Cómo no hacerlo? El hombre había burlado a todo el sistema de seguridad mexicano como si fuera un fantasma. Durante los siguientes 13 años, el Chapo operó desde las sombras, moviéndose constantemente entre casas de seguridad en Culiacán, las montañas de Badiraguato y refugios secretos que solo sus hombres más cercanos conocían. El cártel de Sinaloa alcanzó su máximo esplendor. Controlaba rutas desde Colombia hasta Chicago, movía toneladas de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana mensualmente. Los sicarios vivían como reyes menores, conduciendo camionetas blindadas, portando armas de alto calibre y gastando dinero como si nunca fuera a acabarse. Pero las autoridades estadounidenses y mexicanas también estaban cambiando sus estrategias.
Ya no solo querían capturar al Chapo, querían destruir completamente su organización. Y para eso, necesitaban algo más que operativos policiales y militares. Necesitaban información desde adentro. Necesitaban que alguien hablara. En las oficinas de la DEA en Chicago, San Diego y Ciudad de México, agentes federales comenzaron a identificar a los sicarios más cercanos al Chapo, aquellos que conocían los secretos más profundos del cartel. Y entonces, comenzaron a hacer ofertas. Ofertas que incluían no solo inmunidad y libertad, sino nuevas identidades, protección para las familias, en algunos casos, millones de dólares. La pregunta era inevitable. ¿Cuánto valdría realmente la lealtad cuando la alternativa era pasar el resto de la vida en una prisión estadounidense o morir en México? Los primeros acercamientos fueron rechazados. La mayoría de los sicarios permanecían fieles al código. Pero las capturas continuaban. Entre 2009 y 2013, decenas de operadores importantes del cartel cayeron en manos de las autoridades. Mario López, conocido como El Picudo, uno de los sicarios más temidos, fue arrestado. Otros jefes de plaza, lugartenientes y operadores logísticos también fueron capturados. Cada vez que caía uno, los agentes estadounidenses volvían a la carga con sus ofertas. Y mientras esto ocurría, en las celdas frías de prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos, algunos de estos hombres comenzaban a preguntarse si la lealtad hacia un hombre que estaba libre mientras ellos se pudrían en prisión realmente valía la pena. Las primeras grietas en el imperio de la lealtad del Chapo estaban comenzando a aparecer, y pronto se convertirían en fisuras imposibles de reparar. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Permanecerías leal hasta el final o buscarías salvar tu propia vida? Déjanos en los comentarios la palabra lealtad si crees que los códigos son sagrados, o supervivencia si piensas que cada quien debe cuidarse a sí mismo. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte el resto de esta increíble historia. Vicente Zambada Niebla, conocido en el mundo del narcotráfico como el Vicentillo, no era un sicario cualquiera. Era el hijo de Ismael El Mayo Zambada, el hombre que junto al Chapo CEO dirigía el cártel de Sinaloa. Criado en el corazón del imperio criminal más poderoso de México, Vicentillo conocía cada secreto, cada ruta, cada operador corrupto en ambos lados de la frontera. Desde muy joven había sido preparado para heredar el trono de su padre, trabajando directamente con el Chapo en la coordinación de enormes cargamentos de drogas. En las lujosas residencias de Culiacán, donde las palmeras mecen sus hojas bajo el cielo azul intenso y el ruido de las camionetas del año nunca cesa, Vicentillo era tratado como un príncipe del narcotráfico. Tenía todo: dinero ilimitado, poder, respeto y el futuro asegurado en la cúpula del cartel. Pero el 19 de marzo de 2009, todo cambió. Vicentillo fue arrestado en la Ciudad de México en un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Fue extraditado rápidamente a Estados Unidos, donde enfrentaba cargos que fácilmente lo podrían mantener en prisión por el resto de su vida. En una celda de la Metropolitan Correctional Center de Chicago, lejos del calor de Sinaloa, del sonido familiar de los corridos y de la protección que su apellido le garantizaba en México, Vicentillo comenzó a enfrentar una realidad brutal. Los fiscales federales le pusieron sobre la mesa un archivo tras otro: escuchas telefónicas, fotografías de vigilancia, testimonios de otros cooperantes. La evidencia era abrumadora. Y entonces le hicieron la propuesta: cooperar completamente a cambio de una reducción significativa en su sentencia. Hablar sobre todo lo que sabía del Chapo, de su padre El Mayo, de las operaciones del cartel. Convertirse en testigo protegido del gobierno estadounidense. Para alguien como Vicentillo, educado desde niño en los códigos sagrados del narcotráfico sinaloense, esto equivalía a cometer el peor de los pecados. Pero mientras meditaba su decisión en aquella celda fría, otro hombre, en otra prisión estadounidense, ya había tomado la suya. Jesús Reinaldo Zambada García, conocido como el Rey Zambada, hermano menor de El Mayo y tío de Vicentillo, había sido capturado en 2008. El Rey era una figura central en el cartel, responsable de coordinar operaciones masivas de transporte de cocaína desde Colombia y Centroamérica hacia Estados Unidos. Durante años, había vivido como un magnate, manejando millones de dólares semanalmente, disfrutando de una vida de excesos en México mientras construía una red de corrupción que incluía a políticos, policías y militares de alto rango. En prisión, el Rey Zambada llegó a una conclusión que sacudiría los cimientos del cártel de Sinaloa. ¿Por qué debería él pudrirse en una celda estadounidense protegiendo a otros que seguían libres y disfrutando de las ganancias del negocio? Tomó la decisión de cooperar.
y cuando el rey comenzó a hablar, lo hizo sin reservas. Proporcionó a los fiscales federales un mapa detallado de cómo funcionaba realmente el cártel de Sinaloa. Habló de los sobornos pagados a funcionarios mexicanos de alto nivel, incluyendo cantidades exactas y nombres específicos. Describió cómo se coordinaban los envíos masivos de cocaína, los métodos de lavado de dinero, lo más devastador, proporcionó información crucial sobre el Chapo Guzmán y su paradero aproximado en México. Damaso López Núñez, conocido como el licenciado, representaba a otro tipo de operador dentro del cartel. No era un sicario común ni un familiar de los fundadores. Era un hombre educado, ex subdirector del penal de Puente Grande, quien había facilitado la legendaria fuga del Chapo en 2001. Por ese servicio invaluable, había sido recompensado con una posición de poder dentro del cartel. Durante años, el licenciado manejó operaciones en Sinaloa y Baja California Sur, construyendo su propio grupo de sicarios y acumulando una fortuna considerable. Era inteligente, calculador y ambicioso. Cuando fue capturado en 2017, enfrentaba la misma disyuntiva que los demás. Los fiscales estadounidenses conocían su valor como testigo. Él había estado presente en reuniones de alto nivel, conocía las estructuras financieras del cartel, más importante, tenía información sobre los hijos del Chapo, quienes estaban tomando cada vez más control del negocio familiar. Miguel Ángel Martínez Martínez, alias El Mellado, era diferente. Era un sicario de la vieja escuela, reclutado en su juventud en las zonas rurales de Sinaloa. Había matado por el cartel incontables veces, ejecutado rivales, eliminado traidores y participado en algunas de las operaciones más brutales del cártel de Sinaloa. El Mellado era considerado un soldado leal, de esos que el Chapo valoraba por su disposición a hacer cualquier cosa sin hacer preguntas. Había participado en la guerra contra el cártel de Tijuana en los años 90, había estado presente en ejecuciones que se convirtieron en leyenda dentro del bajo mundo criminal. Sus manos estaban manchadas con sangre de docenas, quizás cientos de personas. Cuando fue capturado, el Mellado enfrentaba múltiples cargos de asesinato, narcotráfico y asociación delictuosa. Los fiscales sabían que su testimonio sería particularmente valioso porque podía hablar de los aspectos más violentos del cartel, de cómo operaban los equipos de sicarios, de las órdenes específicas que venían directamente del Chapo para eliminar enemigos. En su celda, el Mellado hizo cálculos fríos. Tenía más de 50 años, su familia en México vivía con miedo constante debido a sus actividades, y sabía que si no cooperaba, moriría en prisión. La oferta del gobierno era tentadora: reducción de sentencia, protección para su familia, una nueva identidad. Después de semanas de deliberación, tomó la decisión más difícil de su vida. Traicionaría al hombre para quien había matado durante décadas. Pedro Flores y su hermano gemelo Margarito, narcotraficantes de origen mexicano pero basados en Chicago, representaban otro eslabón crucial en la cadena de traiciones. Los hermanos Flores no eran sicarios, eran distribuidores mayoristas de drogas, quizás los más importantes que el cártel de Sinaloa tenía en Estados Unidos. Movían toneladas de cocaína mensualmente en Chicago y otras ciudades del medio oeste estadounidense, generando cientos de millones de dólares para el cartel. Habían trabajado directamente con el Chapo, reuniéndose con él personalmente en múltiples ocasiones en México, discutiendo logística, precios y estrategias de expansión. Pero en 2008, los hermanos Flores tomaron una decisión extraordinaria. Decidieron cooperar con la DEA antes de ser capturados. Durante meses, mientras seguían operando aparentemente con normalidad, estaban grabando conversaciones telefónicas con el Chapo y otros líderes del cartel. Registraban cada llamada, cada instrucción, cada detalle de las operaciones. Documentaban todo meticulosamente. Cuando finalmente se entregaron a las autoridades estadounidenses, llevaban consigo un tesoro de evidencia que sería fundamental para construir el caso contra el Chapo. Sus grabaciones incluían la voz del propio Chapo dando órdenes directas sobre envíos de drogas, discutiendo precios y métodos de transporte. Era evidencia incriminatoria de primera mano, imposible de refutar. Tirso Martínez Sánchez, conocido como el futbolista, era otro operador importante. Trabajaba en la coordinación logística de los envíos de cocaína desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos. Había participado en la construcción de varios de los famosos túneles transfronterizos que el cártel de Sinaloa utilizaba para mover drogas bajo tierra entre México y California. Estos túneles eran obras maestras de ingeniería criminal. Algunos tenían más de medio kilómetro de longitud, con iluminación, ventilación, rieles para carretillas y sistemas de comunicación.
El futbolista conocía cada detalle técnico de estas operaciones. Cuando fue arrestado y enfrentó la evidencia abrumadora en su contra, también decidió cooperar, proporcionando a las autoridades información detallada sobre la infraestructura secreta del cartel. Cada uno de estos hombres, desde diferentes posiciones dentro del imperio del Chapo, estaba tomando la misma decisión terrible: romper el código sagrado de silencio, traicionar al hombre que les había dado poder, dinero, en muchos casos, una razón para vivir. Algunos lo hacían por supervivencia pura, otros por resentimiento acumulado, algunos más por las ofertas irresistibles del gobierno estadounidense. Pero todos compartían algo en común: sabían que una vez que dieran el paso, no habría vuelta atrás. Sus vidas, y las vidas de sus familias, cambiarían para siempre. Y el cártel de Sinaloa nunca perdonaría ni olvidaría sus nombres. El 22 de febrero de 2014, en el Resort Miramar de Mazatlán, una ciudad costera de Sinaloa donde las playas de arena dorada se encuentran con el Pacífico y los turistas caminan despreocupados bajo el sol tropical, elementos de la Marina Mexicana rompieron la puerta de la habitación 401. Dentro encontraron a Joaquín Guzmán Loera, el hombre más buscado del mundo, en ropa interior y aparentemente desarmado, acompañado de una mujer. No hubo tiroteo, no hubo la resistencia épica que muchos esperaban. El Chapo fue capturado sin disparar un solo tiro, una escena anticlimática para alguien de su leyenda. Pero lo que realmente importaba no era cómo fue capturado, sino lo que vendría después. Y lo que vendría después cambiaría la historia del narcotráfico mexicano para siempre. La captura de 2014 fue diferente a la de 1993. En aquella ocasión, el Chapo había pasado 8 años en prisión antes de su espectacular fuga. Ahora, las autoridades mexicanas y estadounidenses estaban decididas a que no hubiera una segunda fuga. Fue enviado inmediatamente al penal de Altiplano, una prisión de máxima seguridad en el Estado de México, donde supuestamente sería imposible escapar. Se implementaron medidas extraordinarias de vigilancia. Cámaras monitoreaban cada movimiento, guardias rotaban constantemente. Sus visitas eran estrictamente controladas. Pero el Chapo había burlado la seguridad antes, y en julio de 2015, volvió a hacerlo. Esta vez, a través de un túnel de más de 1,5 kilómetros de longitud, excavado desde el exterior directamente debajo de la regadera de su celda. La fuga fue un golpe devastador para el gobierno mexicano y una demostración impactante del poder y los recursos del cártel de Sinaloa. Durante los 6 meses que el Chapo permaneció fugitivo nuevamente, las autoridades intensificaron su búsqueda como nunca antes. Pero más importante, las traiciones que ya habían comenzado en las prisiones estadounidenses empezaron a dar frutos. Los testimonios de Vicente Zambada, el Rey Zambada y otros cooperantes estaban proporcionando a las autoridades información valiosa sobre los patrones de comportamiento del Chapo, sus lugares favoritos para esconderse, las personas en quienes confiaba. Esta información, combinada con tecnología de vigilancia avanzada y presión constante sobre su círculo íntimo, eventualmente llevó a su recaptura el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, después de un intenso tiroteo que dejó 5 sicarios del cartel muertos y varios marines heridos. Esta vez, el gobierno mexicano tomó una decisión que el Chapo y su cartel nunca anticiparon completamente. El 19 de enero de 2017, exactamente 1 año y 11 días después de su última captura, y apenas horas antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera fue extraditado. Un avión de la DEA lo trasladó desde el aeropuerto de Ciudad Juárez hasta Long Island, Nueva York, donde sería procesado en la Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York en Brooklyn. Para el Chapo, acostumbrado a controlar su entorno, a sobornar guardias, a mantener comunicación con el exterior, a vivir con cierta comodidad incluso dentro de prisión, esto era un shock absoluto. Las prisiones estadounidenses operaban con reglas completamente diferentes. No había corrupción, no había favores, no había manera de ejercer su poder. Fue enviado a la Metropolitan Correctional Center en Manhattan, una prisión de máxima seguridad en el corazón de Nueva York, donde fue colocado en condiciones de aislamiento extremo. 23 horas al día en una celda pequeña, sin ventanas naturales, sin acceso a aire fresco, sin posibilidad de comunicarse libremente con el exterior. Sus llamadas telefónicas eran monitoreadas, sus cartas leídas, sus visitas estrictamente limitadas y supervisadas. Las luces de su celda se mantenían encendidas constantemente. El hombre que había vivido como un rey, que había ordenado ejecuciones con un simple movimiento de cabeza, que había movido miles de millones de dólares en drogas, ahora pasaba sus días en una caja de concreto,
completamente aislado del mundo que había dominado durante décadas. Mientras el Chapo se adaptaba a su nueva realidad carcelaria en Estados Unidos, los fiscales federales trabajaban febrilmente en construir el caso más importante de sus carreras. El juicio contra Joaquín Guzmán Loera sería uno de los más grandes en la historia del narcotráfico. Los cargos incluían conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos, lavado de dinero, uso de armas de fuego y dirección de una empresa criminal continua. Este último cargo era particularmente significativo porque permitía a los fiscales presentar evidencia de décadas de actividad criminal, no solo incidentes específicos. Era una acusación que, si se probaba, llevaba automáticamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para construir este caso monumental, los fiscales sabían que necesitaban más que evidencia documental, escuchas telefónicas y fotografías de vigilancia. Necesitaban testimonios de personas que habían estado dentro del cartel, que habían trabajado directamente con el Chapo, que podían proporcionar detalles íntimos sobre cómo operaba la organización. Y para conseguir esos testimonios, estaban dispuestos a hacer tratos. Tratos que incluían reducciones de sentencia dramáticas, protección de testigos, nuevas identidades y, en algunos casos, libertad anticipada. Los hombres que habían comenzado a cooperar en años anteriores ahora serían llamados a testificar. Y muchos otros, viendo el destino que esperaba al Chapo y calculando sus propias probabilidades, estaban tomando la decisión de unirse al creciente grupo de cooperantes. En las prisiones estadounidenses donde estaban recluidos los lugartenientes, sicarios y operadores del cártel de Sinaloa, la noticia de la extradición de El Chapo circuló como electricidad. Para algunos, fue un recordatorio de que nadie era intocable. Para otros, fue la señal que necesitaban para tomar su propia decisión. Los abogados defensores, muchos de ellos pagados originalmente por el cartel, comenzaron a tener conversaciones difíciles con sus clientes. Les explicaban las opciones con claridad brutal: cooperar con los fiscales y potencialmente salir de prisión en una década, o permanecer leales al código y pasar el resto de sus vidas encerrados. Algunos hombres se aferraban a la lealtad, creyendo que el cartel cuidaría de sus familias, que eventualmente serían recompensados por su silencio. Otros, más pragmáticos o más desilusionados, comenzaban a ver la realidad con ojos diferentes. Vicente Zambada, quien ya había comenzado su cooperación, se preparaba mentalmente para el momento en que tendría que subir al estrado y testificar contra el Chapo. Sabía lo que esto significaba. Significaba admitir públicamente que había roto el código más sagrado del narcotráfico sinaloense. Significaba que su nombre quedaría marcado para siempre como el de un traidor. Significaba que nunca podría regresar a Sinaloa, que pasaría el resto de su vida mirando por encima del hombro. Pero también significaba una posibilidad de libertad eventual, de vivir una vida fuera de prisión, aunque fuera bajo una identidad falsa en algún lugar remoto de Estados Unidos. Para Vicentillo, hijo del Mayo Zambada y criado en el lujo del narcotráfico, esta era una caída dramática. Pero era una caída hacia la supervivencia. Los fiscales también estaban contactando a otros cooperantes potenciales que aún no habían dado el paso final. Ofrecían reuniones confidenciales donde explicaban exactamente qué esperaban y qué podían ofrecer a cambio. En salas de interrogatorios sin ventanas de prisiones federales en Texas, California, Florida y Nueva York, agentes de la DEA y fiscales federales se sentaban frente a hombres que habían sido temidos en México, que habían ordenado y ejecutado asesinatos, que habían manejado millones de dólares en drogas. Y les hacían la pregunta simple: ¿quieres pasar el resto de tu vida aquí o quieres ayudarte a ti mismo? La respuesta que daban esos hombres determinaría no solo sus propios destinos, sino el destino del hombre más poderoso del narcotráfico mexicano. Mientras tanto, en Culiacán y otras plazas controladas por el cártel de Sinaloa, comenzaban a circular rumores sobre quién estaba cooperando. Los nombres de Vicente Zambada y su tío el Rey ya eran conocidos públicamente debido a documentos judiciales que se habían filtrado. Pero había sospechas de que otros también habían roto el código de silencio. Estas sospechas generaban paranoia dentro de la organización. Los hijos del Chapo, particularmente Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, quienes ahora dirigían gran parte de las operaciones diarias del cartel, ordenaron investigaciones internas. Querían saber quién estaba hablando, quién se había convertido en rata. Las consecuencias para las familias de los traidores confirmados empezaron a manifestarse. Algunas familias huyeron a Estados Unidos buscando protección. Otras simplemente desaparecieron, y nadie se atrevía a preguntar qué había sido de ellas.
en los lujosos despachos de los edificios federales de Washington, D.C., donde el poder real de Estados Unidos se ejerce lejos de las cámaras y los reflectores. Los estrategas de la DEA y el Departamento de Justicia habían desarrollado una táctica que había probado ser devastadoramente efectiva contra organizaciones criminales complejas. No se trataba solo de capturar al líder, sino de desmantelar completamente la estructura desde dentro, convirtiendo a los soldados más leales en los testigos más dañinos. Esta estrategia, refinada durante décadas de lucha contra la mafia italiana, los cárteles colombianos y otras organizaciones criminales internacionales, ahora se aplicaría con precisión quirúrgica contra el cártel de Sinaloa. Y el componente esencial de esta estrategia era simple pero poderoso: hacer ofertas que fueran imposibles de rechazar. Las ofertas que el gobierno estadounidense ponía sobre la mesa no eran triviales. Para hombres que enfrentaban sentencias de cadena perpetua, la posibilidad de reducir su condena a 10, 15 o incluso 20 años representaba una diferencia monumental. Significaba la diferencia entre morir en prisión y tener una oportunidad, aunque fuera pequeña, de volver a ver la luz del día como hombres libres. Pero las ofertas iban mucho más allá de la reducción de sentencia. El programa de protección de testigos del gobierno estadounidense, administrado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, ofrecía algo que el dinero del cartel no podía garantizar en prisión: seguridad absoluta para las familias, nuevas identidades, reubicación a ciudades desconocidas, asistencia financiera para comenzar una nueva vida, protección las 24 horas. Para hombres cuyas familias vivían con miedo constante en México, esta protección era invaluable. Además, estaban los aspectos financieros. Aunque el gobierno estadounidense confiscaba los bienes obtenidos ilegalmente, los cooperantes podían negociar acuerdos donde se les permitía mantener ciertos activos para apoyar a sus familias. En algunos casos, se les pagaba directamente por su cooperación. Las cantidades variaban, pero podían llegar a cientos de miles de dólares. Para algunos, esto era una fracción de lo que habían manejado en el negocio de las drogas, pero para otros, especialmente los sicarios de nivel medio que nunca habían acumulado grandes fortunas, era dinero significativo. Y había otro incentivo más: venganza. Algunos cooperantes no lo hacían solo por salvar sus propias vidas, sino porque se sentían traicionados por el mismo cartel que habían servido fielmente durante años. La historia de Dámaso López, el licenciado, ilustraba perfectamente esta mezcla de motivaciones. Después de facilitar la fuga del Chapo en 2001, Dámaso había ascendido en las filas del cartel, eventualmente controlando operaciones importantes en Baja California Sur. Había acumulado poder, dinero y respeto. Pero cuando el Chapo fue capturado en 2016, comenzó una lucha interna por el control del cartel entre los hijos del Chapo y el grupo leal a Dámaso. Esta lucha se volvió cada vez más violenta. Sicarios de ambos bandos comenzaron a matarse entre sí en las calles de Culiacán, La Paz y Los Cabos. Dámaso, sintiéndose amenazado por los herederos del Chapo, intentó tomar el control completo del cartel, pero no tenía la fuerza ni el apoyo necesario. En mayo de 2017, fue capturado en la Ciudad de México. Cuando Dámaso López fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2018, enfrentaba cargos federales que podrían mantenerlo en prisión por varias cadenas perpetuas. Los fiscales le ofrecieron un trato. A cambio de su cooperación completa, incluyendo testificar contra el Chapo y proporcionar información sobre la estructura actual del cartel, recibiría una reducción sustancial de sentencia. Dámaso, quien había pasado de ser un funcionario correccional a uno de los hombres más poderosos del narcotráfico mexicano, ahora tenía que decidir si moriría en prisión defendiendo un código que otros ya habían roto, o si daría el paso que le permitiría eventualmente tener una vida, aunque fuera en las sombras. Después de consultas con sus abogados y considerando que sus enemigos dentro del cartel de todas formas querían verlo muerto, Dámaso tomó la decisión. Cooperaría completamente. Su decisión de cooperar estaba motivada no solo por el deseo de reducir su sentencia, sino por resentimiento genuino hacia los hijos del Chapo, quienes en su opinión habían traicionado primero al intentar eliminarlo del negocio a pesar de todo lo que había hecho por su padre. Esta narrativa de traición mutua era común entre muchos cooperantes. Se convencían a sí mismos de que no estaban rompiendo el código, sino respondiendo a traiciones previas del cartel. Era una forma de justificar mentalmente lo injustificable dentro de la cultura del narcotráfico. Pero sin importar cómo racionalizaran su decisión, el resultado era el mismo. Estaban proporcionando al gobierno estadounidense información devastadora sobre el funcionamiento interno del cártel de Sinaloa. Miguel Ángel Martínez, El Mellado,
El sicario veterano que había matado por el cartel durante décadas enfrentaba su propia crisis de conciencia. En su celda de una prisión federal en Texas, reflexionaba sobre su vida. Había matado a su primera víctima a los 19 años. Desde entonces, había perdido la cuenta de cuántas personas había ejecutado por órdenes del cartel. Algunas eran narcotraficantes rivales, otras eran traidores dentro de la organización, algunas más simplemente personas que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Nunca había sentido remordimiento, al menos no conscientemente. Era su trabajo, su forma de ganarse la vida, su contribución al imperio del Chapo. Pero ahora, enfrentando el resto de su vida en prisión, las caras de sus víctimas comenzaban a visitarlo en sueños. Cuando los fiscales se acercaron a El Mellado con su oferta, inicialmente la rechazó. Era un hombre de honor, decía. No era una rata. Pero los fiscales eran pacientes y persistentes. Le mostraron la evidencia en su contra. Testimonios de otros cooperantes que lo identificaban como el ejecutor de docenas de asesinatos, evidencia forense que lo vinculaba a escenas de crímenes, comunicaciones interceptadas. Le explicaron que sería condenado de todas formas, que pasaría el resto de su vida en prisión sin ninguna posibilidad de salir. Le recordaron que tenía más de 50 años, que su familia en México vivía en la pobreza mientras él se pudría en prisión protegiendo a hombres que seguían libres y disfrutando de millones de dólares. Y finalmente, le dijeron algo que resonó profundamente. ¿Realmente creía que el Chapo, desde su celda en Nueva York, pensaba en él? ¿Realmente creía que alguien en el cartel recordaba su lealtad? Esta pregunta, simple pero devastadora, rompió algo en El Mellado. Se dio cuenta de que era prescindible, que siempre lo había sido. Era un soldado que había cumplido órdenes, pero en el momento en que fue capturado, se había convertido en un problema olvidado. El cartel no estaba haciendo esfuerzos extraordinarios por liberarlo o apoyar a su familia. Estaba solo. Y en esa soledad, la oferta del gobierno comenzó a parecer no solo razonable, sino la única opción lógica. Después de semanas de deliberación interna, informó a su abogado que estaba listo para hablar. Los fiscales sonrieron. Habían ganado otro testigo, uno que podría hablar sobre los aspectos más violentos y brutales del cartel, proporcionando el tipo de testimonios gráficos que impactarían profundamente a un jurado. Los hermanos Flores, Pedro y Margarito, representaban un caso único. A diferencia de otros cooperantes que tomaron la decisión después de ser capturados, los hermanos Flores habían decidido cooperar mientras todavía estaban activos en el negocio. Su motivación era compleja. Por un lado, habían acumulado fortunas enormes distribuyendo drogas del cártel de Sinaloa en Chicago y otras ciudades estadounidenses. Pero también vivían con miedo constante de ser descubiertos por las autoridades o, peor aún, de ser ejecutados por el propio cartel si alguna vez sospechaban de deslealtad. En 2008, tomaron una decisión extraordinaria. Se acercarían proactivamente a la DEA y ofrecerían convertirse en informantes mientras continuaban operando. Durante meses, los hermanos Flores vivieron una doble vida aterradora. Por un lado, seguían siendo los principales distribuidores del cártel de Sinaloa en el medio oeste de Estados Unidos, hablando regularmente por teléfono con el Chapo y otros líderes del cartel, coordinando envíos de toneladas de cocaína, manejando millones de dólares. Por otro lado, estaban grabando secretamente cada conversación, documentando cada transacción, recopilando evidencia para la DEA. El riesgo era inmenso. Si el cartel descubría lo que estaban haciendo, ellos y toda su familia serían torturados y ejecutados de las formas más brutales imaginables. Pero los hermanos Flores calcularon que su mejor oportunidad de sobrevivir era entregar información tan valiosa que el gobierno estadounidense no tuviera otra opción que protegerlos completamente. En 2009, después de recopilar cientos de horas de conversaciones grabadas y evidencia documental masiva, los hermanos Flores se entregaron formalmente a las autoridades. El tesoro de información que trajeron consigo era invaluable. Incluía grabaciones de la voz del Chapo dando órdenes específicas sobre envíos de drogas, discutiendo precios, planeando rutas de transporte. Incluía detalles financieros precisos sobre cómo se lavaba el dinero del cartel a través de negocios legítimos. Incluía nombres de cooperadores corruptos en ambos lados de la frontera. Esta información fue fundamental para construir múltiples casos contra el cártel de Sinaloa, y los hermanos Flores se convirtieron en testigos protegidos estrella del gobierno. A cambio de su cooperación, recibieron sentencias reducidas dramáticamente, protección total para sus familias y la promesa de libertad eventual bajo nuevas identidades.
El primer golpe real contra la estructura de lealtad del Chapo no vino de un sicario de bajo nivel ni de un operador externo. Vino desde el corazón mismo de la familia del cartel. Cuando Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, tomó la decisión final de testificar contra el Chapo, enviaba un mensaje que reverberó por todo el mundo del narcotráfico mexicano como un terremoto. Si el hijo del Mayo Zambada, criado desde la cuna en la realeza del narco, educado en los códigos sagrados de Sinaloa, podía romper el silencio, entonces cualquiera podía hacerlo. El día que Vicentillo aceptó formalmente el acuerdo de cooperación con los fiscales federales en Chicago marcó el principio del fin de una era. Los muros de lealtad que el Chapo había construido durante 4 décadas comenzaban a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. La cooperación de Vicentillo no fue inmediata ni fácil. Durante meses después de su extradición en 2010, resistió la presión de los fiscales. Se aferraba a la esperanza de que su padre, el Mayo, encontraría alguna forma de liberarlo o al menos de negociar un trato mejor sin que tuviera que testificar. Pero a medida que pasaban los meses y se convertían en años, esa esperanza se desvanecía. En 2013, después de más de 3 años de deliberación, Vicentillo informó a su equipo legal que estaba dispuesto a cooperar completamente. El acuerdo que firmó era extenso y vinculante. Se comprometía a testificar verazmente sobre todas sus actividades criminales y las del cártel de Sinaloa. Se comprometía a proporcionar información sobre la estructura organizacional del cartel, las rutas de tráfico, los métodos de lavado de dinero, lo más importante, sobre el papel específico de Joaquín Guzmán Loera en dirigir toda la operación. Los interrogatorios de Vicentillo por parte de los fiscales federales duraron semanas. En una sala segura de un edificio federal en Chicago, con agentes de la DEA tomando notas meticulosas, Vicentillo comenzó a revelar secretos que habían sido celosamente guardados durante décadas. Habló sobre cómo su padre y el Chapo habían dirigido el cártel de Sinaloa desde los años 80, dividiendo territorios y responsabilidades, pero trabajando en estrecha coordinación. Describió reuniones en casas de seguridad en las montañas de Sinaloa donde se tomaban decisiones sobre envíos de múltiples toneladas de cocaína. Explicó cómo funcionaba el sistema de sobornos que mantenía al cartel protegido de las autoridades mexicanas, nombrando policías específicos, comandantes militares e incluso políticos de alto nivel que estaban en la nómina del cartel. Proporcionó detalles sobre la infraestructura logística del cartel, los barcos pesqueros que se utilizaban para traer cocaína desde Colombia y Ecuador hacia las costas de Guerrero y Oaxaca, los aviones Cessna modificados que volaban bajo el radar transportando cientos de kilos por viaje, los camiones de carga legítimos con compartimentos ocultos que cruzaban la frontera hacia Estados Unidos diariamente. Habló sobre los laboratorios de metanfetamina escondidos en las montañas de Sinaloa y Durango, operaciones masivas que producían toneladas de cristal mensualmente. Describió los campos de amapola donde se cultivaba el opio que luego se procesaba en heroína, un negocio que había crecido exponencialmente en la década de 2010 para satisfacer la demanda creciente en Estados Unidos. Pero lo más devastador de todo fueron los detalles personales sobre el Chapo. Vicentillo describió la personalidad del líder del cartel, sus métodos de operación, su paranoia creciente después de cada captura y fuga. Habló sobre cómo el Chapo tomaba decisiones sobre ejecuciones, a veces con una simple llamada telefónica donde daba la orden con pocas palabras. Describió la red de comunicación sofisticada que el Chapo utilizaba, con teléfonos encriptados que se cambiaban constantemente, mensajeros de confianza que llevaban órdenes verbales y un sistema de códigos para discutir operaciones sin mencionar explícitamente drogas o dinero. Esta información era oro puro para los fiscales. Cada detalle se verificaba, se documentaba y se agregaba al caso creciente contra el Chapo. Cuando la noticia de la cooperación de Vicentillo finalmente se filtró al público a través de documentos judiciales en 2013, la reacción en Sinaloa fue de shock e incredulidad. ¿Cómo era posible que el hijo del Mayo, un príncipe del cartel, se hubiera convertido en testigo del gobierno? Los corridos que antes celebraban a Vicentillo como un heredero digno de su padre ahora enmudecían. En las cantinas de Culiacán, en las reuniones clandestinas de operadores del cartel, en las conversaciones susurradas en las calles, el nombre de Vicentillo se pronunciaba con una mezcla de desprecio y miedo. Desprecio porque había roto el código más sagrado. Miedo porque si él podía hacerlo, cualquiera podía hacerlo. Para el Mayo Zambada, la traición de su hijo fue un golpe personal devastador. El Mayo, quien había logrado eludir la captura durante décadas siendo más cauteloso y menos ostentoso que el Chapo, ahora tenía que lidiar con la realidad de que su propio hijo estaba proporcionando información a las autoridades estadounidenses. Según reportes de inteligencia,
El Mayo entró en un periodo de depresión profunda. Algunos informantes sugirieron que consideró entregarse él mismo. Pero finalmente, el instinto de supervivencia prevaleció. El Mayo se retiró aún más a las sombras, limitando su círculo de confianza a un grupo minúsculo de familiares y asociados de toda la vida. La relación entre el Mayo y el Chapo, que siempre había sido de socios igualitarios, comenzó a fracturarse bajo la presión de las traiciones y las capturas. Poco después de que se confirmara la cooperación de Vicentillo, su tío, Jesús Reinaldo el Rey Zambada, dio un paso aún más dramático. En marzo de 2015, el rey testificó públicamente en un juicio federal en Chicago contra Jesús Vicente Zambada Niebla y otros miembros del cartel. Aunque técnicamente Vicentillo era su sobrino y estaba siendo juzgado, el testimonio del rey se utilizó principalmente para establecer la estructura y operaciones del cártel de Sinaloa. Pero lo más impactante vino después. El rey acordó testificar en el futuro juicio contra el Chapo en Nueva York. En declaraciones preliminares a los fiscales, el rey proporcionó información explosiva sobre corrupción gubernamental en México, nombrando específicamente a funcionarios de alto nivel que habían recibido millones de dólares en sobornos del cartel. El rey Zambada describió en detalle cómo funcionaba el sistema de corrupción. Explicó que el cartel no solo sobornaba a policías municipales o estatales, sino que tenía en su nómina a comandantes de la Policía Federal, generales del Ejército Mexicano y funcionarios de alto nivel en la Procuraduría General de la República, la agencia encargada de combatir el narcotráfico. Los sobornos no eran eventos aislados, sino pagos sistemáticos y regulares. Algunos funcionarios recibían maletas llenas de dólares mensualmente. Otros recibían transferencias a cuentas bancarias en el extranjero. Algunos pedían que el cartel pagara por propiedades de lujo o vehículos que luego se ponían a nombre de familiares. El sistema estaba tan institucionalizado que había personas dentro del cartel cuyo único trabajo era administrar estos pagos y mantener las relaciones con los funcionarios corruptos. El rey también habló sobre reuniones específicas con el Chapo donde se discutían estos arreglos. Describió una ocasión en 2005 donde el Chapo personalmente entregó $3 millones en efectivo a un alto funcionario federal en una casa de seguridad en la Ciudad de México. El dinero estaba empacado en maletas de viaje de lujo. La reunión duró menos de 15 minutos. El funcionario contó el dinero rápidamente, agradeció al Chapo y se fue. Este tipo de testimonios no solo incriminaban al Chapo, sino que exponían el nivel de podredumbre en las instituciones mexicanas. Era información que el gobierno de México habría preferido que nunca saliera a la luz, pero una vez que el rey comenzó a hablar, no había forma de detener el flujo de revelaciones. La traición de los Zambada tuvo un efecto dominó inmediato. Otros miembros del cartel que estaban en prisiones estadounidenses y que habían estado resistiendo las ofertas de cooperación comenzaron a reconsiderar sus posiciones. Si los Zambada, una de las familias fundadoras del cártel de Sinaloa, podían romper el código, entonces el código mismo había perdido su poder. Los abogados defensores informaban a los fiscales que sus clientes ahora estaban interesados en explorar posibles acuerdos de cooperación. Las reuniones de Profer, donde los potenciales cooperantes se reunían con fiscales para discutir qué información podrían proporcionar sin comprometerse legalmente todavía, se multiplicaron. En los edificios federales de San Diego, Los Ángeles, El Paso, Chicago y Nueva York, estas conversaciones ocurrían casi diariamente. Cada nuevo cooperante traía su propia pieza del rompecabezas. Algunos proporcionaban información sobre rutas específicas de tráfico de drogas. Otros hablaban sobre operaciones de lavado de dinero. Algunos describían la estructura de células específicas del cartel en diferentes ciudades. Otros nombraban a cooperadores gubernamentales que todavía no habían sido identificados. Era como si los fiscales estuvieran armando un mosaico gigantesco, y cada testimonio agregaba más piezas hasta que la imagen completa del cártel de Sinaloa comenzaba a emerger con claridad devastadora. Y en el centro de esa imagen, en cada testimonio, en cada historia, en cada descripción de operaciones criminales, estaba la figura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, dirigiendo todo como un maestro de orquesta dirige a sus músicos. Estamos a mitad de esta increíble historia sobre las traiciones que destruyeron el imperio del Chapo. Lo más impactante aún está por venir, los testimonios en corte, las revelaciones que nadie esperaba y las consecuencias brutales para quienes rompieron el código del silencio. No te pierdas lo que sigue. Suscríbete al canal para que no te pierdas ni un detalle de cómo terminó el narcotraficante más poderoso del mundo. El 5 de noviembre de 2018, en el Juzgado Federal del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn,
un edificio moderno de concreto y vidrio donde la justicia estadounidense procesa algunos de los casos más importantes de crimen organizado. Comenzó uno de los juicios más esperados y mediáticos en la historia del narcotráfico. El Estados Unidos de América contra Joaquín Guzmán Loera. La sala del tribunal, con su decoración austera y formal, sus bancos de madera pulida y el sello del Departamento de Justicia presidiendo desde la pared, se convirtió en el escenario donde décadas de actividad criminal serían expuestas en detalle minucioso. Afuera del edificio, docenas de periodistas de todo el mundo acampaban diariamente, esperando cualquier actualización sobre lo que ocurría adentro. El interés mediático era tan intenso que se implementaron medidas de seguridad extraordinarias en todo el perímetro del juzgado. El Chapo, vestido con un traje oscuro que contrastaba dramáticamente con las ropas llamativas que solía usar en sus días de libertad en México, entraba cada mañana a la sala del tribunal escoltado por alguaciles fuertemente armados. Había adelgazado durante su tiempo en prisión, su rostro mostraba las líneas del estrés y el insomnio, pero sus ojos seguían siendo alerta, observando cada detalle de los procedimientos. Se sentaba junto a su equipo de abogados defensores, liderados por Jeffrey Lichtman, un abogado criminal experimentado conocido por sus tácticas agresivas de defensa. A lo largo de la sala, los fiscales federales, encabezados por el asistente del fiscal de Estados Unidos Richard Donoway, organizaban montañas de evidencia, documentos, fotografías, vídeos, grabaciones de audio. Lo más importante, preparaban a la procesión de testigos que estaban a punto de desfilar ante el jurado. El jurado, seleccionado cuidadosamente después de semanas de voir dire para asegurar que no tuvieran conexiones con el caso ni prejuicios que pudieran afectar su juicio, estaba compuesto por 12 personas comunes de diferentes orígenes, profesionales, trabajadores, jubilados. Para ellos, servir en este jurado sería una experiencia que nunca olvidarían. Durante los próximos 3 meses, escucharían testimonios que parecían sacados de películas de Hollywood, pero que eran completamente reales. Escucharían sobre asesinatos en masa, sobornos de cientos de millones de dólares, túneles transfronterizos equipados con sistemas de rieles y operaciones de narcotráfico que movían literalmente toneladas de drogas hacia Estados Unidos cada mes. Y todo narrado no por terceros, sino por hombres que habían participado directamente en estos crímenes al lado del Chapo. Los fiscales tenían una estrategia clara para el juicio. Llamarían a 14 testigos cooperantes, cada uno de los cuales había trabajado directamente con el Chapo en diferentes capacidades y épocas. Estos testigos construirían una narrativa cronológica que cubriría desde los inicios del Chapo en el negocio del narcotráfico en los años 80 hasta su última captura en 2016. La defensa, por su parte, tenía una tarea casi imposible. ¿Cómo defender a alguien cuando docenas de sus ex asociados estaban dispuestos a testificar en su contra? La estrategia de Lichtman sería atacar la credibilidad de los testigos cooperantes, pintarlos como criminales mentirosos que dirían cualquier cosa para reducir sus propias sentencias, y argumentar que el Chapo estaba siendo utilizado como chivo expiatorio mientras otros, particularmente el Mayo Zambada, habían sido los verdaderos líderes del cartel. El primer testigo cooperante en tomar el estrado fue Jesús Zambada García, el Rey, el tío de Vicente Zambada y hermano menor del Mayo. El Rey, ahora en sus 60 años, caminó hacia el estrado con la seguridad de alguien que había tomado su decisión y había hecho las paces con ella. Durante 3 días de testimonio, el Rey proporcionó al jurado una educación completa sobre cómo funcionaba el cártel de Sinaloa. Explicó la historia del cartel desde sus orígenes después de la fragmentación del cártel de Guadalajara en los años 80. Describió cómo el Chapo y el Mayo habían formado una sociedad igualitaria, dividiendo territorios pero cooperando en operaciones importantes. Habló sobre las cantidades asombrosas de cocaína que el cartel movía, no kilogramos ni cientos de kilogramos, sino múltiples toneladas por envío. El Rey testificó sobre métodos específicos de transporte que había coordinado personalmente. Describió cómo barcos pesqueros salían de puertos de Ecuador y Colombia cargados no con pescado, sino con hasta 3 toneladas de cocaína escondida en compartimentos secretos. Estos barcos navegaban hacia aguas internacionales, frente a las costas de México, donde se encontraban con lanchas rápidas del cartel que trasladaban la droga a tierra firme. Una vez en México, la cocaína se almacenaba en bodegas secretas mientras se preparaba para su transporte hacia Estados Unidos. El Rey explicó al jurado que el cartel no operaba envíos pequeños para minimizar pérdidas. Operaban a escala industrial porque los márgenes de ganancia eran tan enormes que incluso si las autoridades interceptaban el 30 o 40% de los envíos, el cartel seguía generando ganancias astronómicas.
Uno de los momentos más impactantes del testimonio del Rey vino cuando los fiscales le preguntaron directamente sobre su relación personal con el Chapo. El Rey describió reuniones cara a cara que había tenido con Guzmán en diversas casas de seguridad en Culiacán. Describió la personalidad del Chapo: carismático pero peligroso, amigable pero implacable, alguien que podía reírse y bromear un momento y ordenar una ejecución al siguiente sin cambiar su expresión. El Rey testificó que había estado presente en una reunión donde el Chapo ordenó el asesinato de dos hermanos que supuestamente estaban robando cocaína de un cargamento. La orden fue simple: encárguense de ellos. 2 días después, los cuerpos de los hermanos fueron encontrados en un basurero en las afueras de Culiacán. Este tipo de detalles escalofriantes puntuaban cada testimonio, recordando constantemente al jurado que no estaban juzgando crímenes abstractos, sino asesinatos reales de personas reales. El testimonio sobre corrupción gubernamental fue particularmente devastador. El Rey identificó a múltiples funcionarios mexicanos de alto nivel que había conocido personalmente en reuniones organizadas por el Chapo. Nombró a un exsecretario de Seguridad Pública Federal que supuestamente recibió $100 millones en sobornos del cartel a lo largo de varios años. Describió cómo este funcionario no solo aceptaba dinero, sino que activamente proporcionaba información al cartel sobre operativos policiales planeados, permitiendo al Chapo moverse y evitar capturas. El Rey testificó que los sobornos no eran eventos extraordinarios, sino parte del costo regular de hacer negocios para el cartel. Se presupuestaban millones de dólares mensualmente específicamente para pagos a funcionarios corruptos en todos los niveles del gobierno mexicano. Cuando el abogado defensor Jeffrey Lichtman tuvo su oportunidad de interrogar a El Rey, atacó agresivamente su credibilidad. Señaló que El Rey mismo había admitido haber cometido crímenes horrendos, incluyendo múltiples asesinatos. ¿Por qué el jurado debería creer a un asesino confeso? El Rey respondió calmadamente que sí, había hecho cosas terribles, por eso estaba en prisión. Pero ahora estaba diciendo la verdad porque era su única oportunidad de redimirse parcialmente y obtener una reducción de sentencia. Lichtman presionó, sugiriendo que El Rey estaba inventando historias para complacer a los fiscales. El Rey negó esto firmemente, insistiendo que cada palabra que había dicho era verdad. El intercambio era tenso, dramático, exactamente el tipo de teatro legal que mantiene a los jurados atentos. Pero incluso bajo presión agresiva, el testimonio del Rey se mantuvo consistente. Después del Rey, vino una sucesión de otros cooperantes, cada uno agregando más capas a la narrativa de culpabilidad. Miguel Ángel Martínez, el Mellado, el sicario veterano, testificó sobre los aspectos más violentos del cartel. Describió con detalles gráficos cómo se ejecutaban los asesinatos ordenados por el Chapo. Explicó que el cartel tenía equipos especializados de sicarios, algunos dedicados exclusivamente a secuestrar y torturar a rivales o traidores antes de matarlos. El Mellado admitió haber participado personalmente en al menos 18 asesinatos, todos por órdenes directas o indirectas del Chapo. Describió métodos de tortura que eran tan brutales que algunos miembros del jurado visiblemente se estremecían o apartaban la mirada. Este era el objetivo de los fiscales, no solo probar que el Chapo había dirigido una empresa criminal, sino mostrar la brutalidad extrema con la que operaba. El 10º día del juicio contra el Chapo, un silencio casi reverencial cayó sobre la sala del tribunal cuando los alguaciles escoltaron al testigo más esperado hasta el estrado. Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, vestía un uniforme carcelario simple que contrastaba con las imágenes que circulaban en internet de sus días de gloria, cuando posaba con relojes de lujo y ropa de diseñador. Ahora, con 30 y tantos años pero luciendo mayor debido al estrés de años en prisión y la carga psicológica de lo que estaba a punto de hacer, levantó su mano derecha y juró decir la verdad. El Chapo, sentado a metros de distancia, observaba fijamente al hijo de su socio más cercano. Durante décadas, el Chapo y el Mayo habían sido como hermanos, construyendo juntos el imperio criminal más poderoso de México. Ahora, el hijo de uno testificaba contra el otro. La traición era completa, y todos en la sala podían sentir el peso histórico del momento. El testimonio de Vicentillo duró 6 días completos. Los fiscales habían preparado meticulosamente su presentación, sabiendo que este sería uno de los testimonios más importantes del juicio. Vicentillo no era solo otro operador del cartel, era alguien que había crecido en el negocio, que había sido preparado desde la adolescencia para eventualmente dirigir el cártel de Sinaloa junto a su padre y el Chapo. Conocía secretos que otros testigos no podían conocer.
Había estado presente en reuniones de alto nivel donde se tomaban decisiones estratégicas sobre el futuro del cartel. Había escuchado conversaciones privadas entre el Chapo y su padre sobre temas que nunca se discutían con nadie más. Y ahora, estaba dispuesto a compartir todo eso con el tribunal. Vicentillo comenzó su testimonio describiendo su infancia en Culiacán, creciendo en una familia donde el narcotráfico no solo era aceptado, sino celebrado como una forma de vida legítima. Explicó cómo desde niño había sido consciente de que su padre era uno de los narcotraficantes más poderosos de México, y cómo esto nunca fue tratado como algo vergonzoso, sino como motivo de orgullo. A los 15 años, ya estaba aprendiendo el negocio, acompañando a su padre a reuniones, observando cómo se coordinaban los envíos de drogas, escuchando conversaciones sobre sobornos y estrategias. A los 20, ya estaba activamente involucrado en operaciones importantes, coordinando cargamentos de cocaína de múltiples toneladas desde Colombia hacia México y Estados Unidos. El testimonio más devastador de Vicentillo vino cuando describió reuniones específicas con el Chapo. Recordaba una en particular, en 2004, en una casa de seguridad en las montañas de Sinaloa. La casa estaba rodeada por docenas de guardias armados con rifles de asalto, asegurando que nadie pudiera acercarse sin ser detectado. Dentro, en una sala modesta pero cómoda, estaban presentes el Chapo, el Mayo, Vicentillo y 2 operadores logísticos más. La reunión se centró en coordinar un envío masivo, 10 toneladas de cocaína que venían de Colombia en un barco pesquero. El Chapo dirigía la conversación, haciendo preguntas específicas sobre la ruta, los tiempos, los contactos en Colombia y los planes para transportar la droga a través de la frontera una vez que llegara a México. Vicentillo testificó que el Chapo era extremadamente detallista. Quería saber exactamente quién estaba involucrado en cada paso de la operación, quién era responsable de qué, cuáles eran los planes de contingencia si algo salía mal. Durante esa reunión, que duró varias horas, el Chapo también discutió pagos a funcionarios mexicanos. Mencionó específicamente que necesitaban asegurar que ciertos comandantes de la Marina Mexicana en las costas de Guerrero recibieran sus pagos mensuales a tiempo para garantizar que no interfirieran con las operaciones de descarga. Vicentillo recordaba que el Chapo había dicho, si no los mantenemos contentos, nos van a crear problemas. Los pagos se coordinaron esa misma tarde. Este tipo de detalles específicos, con fechas, lugares y personas nombradas, era exactamente lo que los fiscales necesitaban para construir su caso. Este tipo de detalles escalofriantes puntuaban cada testimonio, recordando constantemente al jurado que no estaban juzgando crímenes abstractos, sino asesinatos reales de personas reales. El testimonio sobre corrupción gubernamental fue particularmente devastador. El rey identificó a múltiples funcionarios mexicanos de alto nivel que había conocido personalmente en reuniones organizadas por el Chapo. Nombró a un exsecretario de Seguridad Pública Federal que supuestamente recibió $100 millones en sobornos del cartel a lo largo de varios años. Describió cómo este funcionario no solo aceptaba dinero, sino que activamente proporcionaba información al cartel sobre operativos policiales planeados, permitiendo al Chapo moverse y evitar capturas. El rey testificó que los sobornos no eran eventos extraordinarios, sino parte del costo regular de hacer negocios para el cartel. Se presupuestaban millones de dólares mensualmente específicamente para pagos a funcionarios corruptos en todos los niveles del gobierno mexicano. Cuando el abogado defensor Jeffrey Lichtman tuvo su oportunidad de interrogar a el rey, atacó agresivamente su credibilidad. Señaló que el rey mismo había admitido haber cometido crímenes horrendos, incluyendo múltiples asesinatos. ¿Por qué el jurado debería creer a un asesino confeso? El rey respondió calmadamente que sí, había hecho cosas terribles, por eso estaba en prisión. Pero ahora estaba diciendo la verdad porque era su única oportunidad de redimirse parcialmente y obtener una reducción de sentencia. Lichtman presionó, sugiriendo que el rey estaba inventando historias para complacer a los fiscales. El rey negó esto firmemente, insistiendo que cada palabra que había dicho era verdad. El intercambio era tenso, dramático, exactamente el tipo de teatro legal que mantiene a los jurados atentos. Pero incluso bajo presión agresiva, el testimonio del rey se mantuvo consistente. Después del rey, vino una sucesión de otros cooperantes, cada uno agregando más capas a la narrativa de culpabilidad. Miguel Ángel Martínez, el Mellado, el sicario veterano, testificó sobre los aspectos más violentos del cartel. Describió con detalles gráficos cómo se ejecutaban los asesinatos ordenados por el Chapo.
Explicó que el cartel tenía equipos especializados de sicarios, algunos dedicados exclusivamente a secuestrar y torturar a rivales o traidores antes de matarlos. El Mellado admitió haber participado personalmente en al menos 18 asesinatos, todos por órdenes directas o indirectas del Chapo. Describió métodos de tortura que eran tan brutales que algunos miembros del jurado visiblemente se estremecían o apartaban la mirada. Este era el objetivo de los fiscales, no solo probar que el Chapo había dirigido una empresa criminal, sino mostrar la brutalidad extrema con la que operaba. El 10º día del juicio contra el Chapo, un silencio casi reverencial cayó sobre la sala del tribunal cuando los alguaciles escoltaron al testigo más esperado hasta el estrado. Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, vestía un uniforme carcelario simple que contrastaba con las imágenes que circulaban en internet de sus días de gloria, cuando posaba con relojes de lujo y ropa de diseñador. Ahora, con 30 y tantos años pero luciendo mayor debido al estrés de años en prisión y la carga psicológica de lo que estaba a punto de hacer, levantó su mano derecha y juró decir la verdad. El Chapo, sentado a metros de distancia, observaba fijamente al hijo de su socio más cercano. Durante décadas, el Chapo y el Mayo habían sido como hermanos, construyendo juntos el imperio criminal más poderoso de México. Ahora, el hijo de uno testificaba contra el otro. La traición era completa, y todos en la sala podían sentir el peso histórico del momento. El testimonio de Vicentillo duró 6 días completos. Los fiscales habían preparado meticulosamente su presentación, sabiendo que este sería uno de los testimonios más importantes del juicio. Vicentillo no era solo otro operador del cartel, era alguien que había crecido en el negocio, que había sido preparado desde la adolescencia para eventualmente dirigir el cártel de Sinaloa junto a su padre y el Chapo. Conocía secretos que otros testigos no podían conocer. Había estado presente en reuniones de alto nivel donde se tomaban decisiones estratégicas sobre el futuro del cartel. Había escuchado conversaciones privadas entre el Chapo y su padre sobre temas que nunca se discutían con nadie más. Y ahora, estaba dispuesto a compartir todo eso con el tribunal. Vicentillo comenzó su testimonio describiendo su infancia en Culiacán, creciendo en una familia donde el narcotráfico no solo era aceptado, sino celebrado como una forma de vida legítima. Explicó cómo desde niño había sido consciente de que su padre era uno de los narcotraficantes más poderosos de México, y cómo esto nunca fue tratado como algo vergonzoso, sino como motivo de orgullo. A los 15 años, ya estaba aprendiendo el negocio, acompañando a su padre a reuniones, observando cómo se coordinaban los envíos de drogas, escuchando conversaciones sobre sobornos y estrategias. A los 20, ya estaba activamente involucrado en operaciones importantes, coordinando cargamentos de cocaína de múltiples toneladas desde Colombia hacia México y Estados Unidos. El testimonio más devastador de Vicentillo vino cuando describió reuniones específicas con el Chapo. Recordaba una en particular, en 2004, en una casa de seguridad en las montañas de Sinaloa. La casa estaba rodeada por docenas de guardias armados con rifles de asalto, asegurando que nadie pudiera acercarse sin ser detectado. Dentro, en una sala modesta pero cómoda, estaban presentes el Chapo, el Mayo, Vicentillo y 2 operadores logísticos más. La reunión se centró en coordinar un envío masivo, 10 toneladas de cocaína que venían de Colombia en un barco pesquero. El Chapo dirigía la conversación, haciendo preguntas específicas sobre la ruta, los tiempos, los contactos en Colombia y los planes para transportar la droga a través de la frontera una vez que llegara a México. Vicentillo testificó que el Chapo era extremadamente detallista. Quería saber exactamente quién estaba involucrado en cada paso de la operación, quién era responsable de qué, cuáles eran los planes de contingencia si algo salía mal. Durante esa reunión, que duró varias horas, el Chapo también discutió pagos a funcionarios mexicanos. Mencionó específicamente que necesitaban asegurar que ciertos comandantes de la Marina Mexicana en las costas de Guerrero recibieran sus pagos mensuales a tiempo para garantizar que no interfirieran con las operaciones de descarga. Vicentillo recordaba que el Chapo había dicho, si no los mantenemos contentos, nos van a crear problemas. Los pagos se coordinaron esa misma tarde. Este tipo de detalles específicos, con fechas, lugares y personas nombradas, era exactamente lo que los fiscales necesitaban para construir su caso. Pero quizás lo más impactante del testimonio de Vicentillo no fueron las operaciones criminales que describió, sino las revelaciones sobre la vida personal del Chapo. Los fiscales le preguntaron sobre las esposas y amantes de Guzmán, un tema que había generado fascinación en los medios. Vicentillo explicó que el Chapo había estado casado múltiples veces y mantenía relaciones simultáneas con varias mujeres.
Una de ellas era Emma Coronel, una ex reina de belleza local que se había casado con el Chapo cuando ella tenía 18 años y él 50. Emma estaba presente en la sala del tribunal cada día, sentada en la sección del público, observando a su esposo enfrentar las acusaciones. Vicentillo testificó que el Chapo frecuentemente llevaba a Emma y a otras mujeres a sus diversas casas de seguridad y que gastaba enormes cantidades de dinero en regalos de lujo para ellas. Los fiscales también usaron el testimonio de Vicentillo para introducir evidencias sobre los métodos de comunicación sofisticados que el Chapo utilizaba para evitar vigilancia. Vicentillo describió un sistema elaborado de teléfonos encriptados que el cartel compraba de un técnico en Canadá. Estos teléfonos usaban tecnología de encriptación militar que supuestamente hacía imposible que las autoridades interceptaran las conversaciones. El Chapo cambiaba de teléfono cada pocas semanas, destruyendo el anterior para eliminar cualquier rastro. Vicentillo explicó que incluso con estos teléfonos encriptados, el Chapo nunca hablaba directamente sobre drogas. Usaba códigos elaborados, la cocaína era camisas, la metanfetamina era pantalones, el dinero era cajas. Un envío de 1000 kilos de cocaína se describiría como 1000 camisas que necesitamos enviar al cliente. El testimonio sobre los túneles transfronterizos que el cartel construía fue particularmente fascinante para el jurado. Vicentillo había estado involucrado en la planificación y construcción de varios de estos túneles entre Tijuana y San Diego, y entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Describió cómo se contrataban ingenieros profesionales, algunos de ellos con experiencia en minería, para diseñar y supervisar la construcción. Los túneles no eran cavernas crudas excavadas a mano. Eran estructuras sofisticadas con vigas de soporte, sistemas de ventilación, iluminación eléctrica, e incluso rieles con carretillas motorizadas para transportar la droga. Uno de los túneles que Vicentillo ayudó a coordinar tenía casi 1 kilómetro de longitud. Comenzaba en el sótano de una casa en Tijuana y terminaba en el sótano de una bodega en San Diego. La construcción de ese túnel costó aproximadamente $2 millones y tomó más de un año completarse. Pero una vez operativo, permitía al cartel mover múltiples toneladas de drogas bajo la frontera cada semana, completamente invisible para las autoridades. Cuando Jeffrey Lichtman, el abogado defensor del Chapo, comenzó su contrainterrogatorio de Vicentillo, adoptó una estrategia agresiva. Atacó inmediatamente la motivación de Vicentillo para testificar, señalando que había firmado un acuerdo de cooperación que probablemente reduciría su sentencia de cadena perpetua a tal vez 15 o 20 años. ¿No era cierto?, preguntó Lichtman, que Vicentillo estaba dispuesto a decir lo que fuera que los fiscales quisieran escuchar para obtener esa reducción. Vicentillo negó esto calmadamente, insistiendo que estaba diciendo la verdad. Lichtman entonces cambió de táctica, sugiriendo que el verdadero líder del cártel de Sinaloa no era el Chapo, sino el padre de Vicentillo, el Mayo Zambada, que nunca había sido capturado y seguía operando libremente en México. No era conveniente, insinuó Lichtman, culpar a el Chapo de todo mientras protegía a su propio padre. Esta línea de interrogatorio tocó un nervio. Vicentillo se puso visiblemente tenso. Admitió que su padre también era un líder del cartel, pero insistió que el Chapo y el Mayo habían sido socios igualitarios, que ambos compartían responsabilidad por las operaciones del cartel. Lichtman presionó más, leyendo extractos de escuchas telefónicas donde parecía que el Mayo estaba tomando decisiones importantes sin consultar con el Chapo. Vicentillo respondió que el cartel era lo suficientemente grande que tanto el Chapo como el Mayo manejaban sus propias operaciones independientemente, pero que cooperaban en proyectos importantes. El intercambio se volvió acalorado en varios momentos, con el juez teniendo que intervenir para mantener el orden. Pero incluso bajo presión intensa, el testimonio fundamental de Vicentillo se mantuvo consistente. El Chapo era uno de los dos líderes principales del cártel de Sinaloa y era personalmente responsable de ordenar el tráfico de toneladas de drogas hacia Estados Unidos. Después de Vicentillo, los fiscales llamaron a Dámaso López, el licenciado, quien proporcionó una perspectiva diferente sobre el Chapo. Dámaso había facilitado la fuga de 2001 y luego había trabajado estrechamente con el Chapo durante años antes de su eventual confrontación con los hijos de Guzmán. Su testimonio se centró en aspectos operacionales del cartel que otros testigos no habían cubierto en detalle. Describió cómo se lavaba el dinero del cartel a través de una red compleja de negocios legítimos. Explicó que el cartel poseía cientos de empresas fachada en México, tiendas de electrónica, concesionarias de autos, restaurantes, hoteles, ranchos ganaderos, incluso equipos de fútbol de ligas menores.
Estas empresas reportaban ingresos inflados, permitiendo al cartel limpiar millones de dólares en ganancias del narcotráfico, convirtiéndolos en activos aparentemente legítimos. Dámaso también testificó sobre las propiedades que el Chapo poseía a través de prestanombres. Aunque el Chapo pasaba mucho tiempo huyendo de las autoridades, no vivía en condiciones precarias. Tenía casas de seguridad de lujo en Culiacán, Guadalajara, Mazatlán y las montañas de Sinaloa. Estas propiedades estaban equipadas con sistemas de vigilancia sofisticados, salidas de emergencia múltiples, e incluso túneles de escape construidos debajo de algunas de ellas. En una casa en Culiacán, Dámaso había visto personalmente un túnel que comenzaba debajo de una tina de baño y llevaba a un sistema de drenaje que eventualmente salía a 2 calles de distancia. Este tipo de precauciones mostraban la paranoia constante con la que el Chapo vivía, siempre preparado para escapar en cualquier momento. El testimonio de Dámaso también reveló detalles sobre las tensiones internas dentro del cartel, particularmente después de la captura del Chapo en 2014. Explicó cómo los hijos del Chapo, especialmente Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, comenzaron a tomar más control de las operaciones diarias. Estos jóvenes, conocidos colectivamente como los Chapitos, eran más impulsivos y violentos que su padre. Mientras el Chapo había sido brutal pero calculador, los Chapitos ordenaban ejecuciones por razones más personales, escalando la violencia en Sinaloa a niveles sin precedentes. Dámaso testificó que esta generación más joven carecía de la visión estratégica de largo plazo que había caracterizado a El Chapo y el Mayo, y que sus acciones estaban llevando al cartel hacia una dirección más caótica y peligrosa. Los hermanos Flores, Pedro y Margarito, también testificaron, proporcionando la perspectiva estadounidense de las operaciones del cartel. Su testimonio fue particularmente valioso porque podían hablar directamente sobre cómo las drogas se distribuían en ciudades estadounidenses y cómo el dinero fluía de regreso a México. Describieron su operación en Chicago, donde habían construido una red de distribución que movía cientos de kilos de cocaína semanalmente. Explicaron cómo compraban la cocaína del cártel de Sinaloa a aproximadamente $10,000 por kilo en la frontera, la transportaban a Chicago y la vendían a distribuidores locales a $26,000 por kilo. Las ganancias eran astronómicas. En su mejor año, los hermanos Flores habían generado más de $200 millones en ventas brutas. Pero lo más impactante de su testimonio fueron las grabaciones que habían hecho secretamente de sus conversaciones telefónicas con el Chapo. Los fiscales reprodujeron estas grabaciones en la sala del tribunal. El jurado escuchó la voz del Chapo, hablando en español con traducción simultánea al inglés, discutiendo detalles específicos de envíos de drogas. En una grabación, el Chapo confirmaba que un cargamento de 250 kilos estaba en camino hacia Chicago. En otra, discutía el precio de la metanfetamina y preguntaba si el mercado en Chicago podía absorber mayores volúmenes. Estas grabaciones eran evidencia directa e irrefutable. No era el testimonio de alguien más sobre lo que el Chapo había hecho, era la voz del propio El Chapo incriminándose a sí mismo. Mientras el juicio del Chapo se desarrollaba en Brooklyn, a más de 3,000 kilómetros de distancia, en las calles de Culiacán, Sinaloa, otro drama estaba desarrollándose con consecuencias mortales. La noticia de cada traición, de cada testimonio devastador, llegaba a México casi en tiempo real. Los narcoblogs y sitios de noticias locales reportaban minuto a minuto lo que ocurría en la sala del tribunal. Los nombres de los testigos cooperantes se volvían conocimiento público. Y en el mundo del narcotráfico, donde la traición se paga con sangre, estos nombres se convertían en sentencias de muerte no solo para los traidores, sino para cualquiera asociado con ellos. La venganza del cártel de Sinaloa sería brutal, metódica e implacable. La familia de Jesús Reinaldo Zambada García, el Rey, fue una de las primeras en sufrir las consecuencias. Aunque el Rey mismo estaba seguro en una prisión estadounidense bajo protección de testigos, su familia extendida en Sinaloa no tenía esa protección. En marzo de 2015, apenas semanas después de que el Rey testificara públicamente en Chicago, su sobrino de 23 años fue secuestrado en Culiacán. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en un camino de tierra en las afueras de la ciudad. Había sido torturado extensivamente antes de ser ejecutado de un tiro en la cabeza. Un mensaje fue dejado con el cuerpo, escrito en una cartulina: "Esto es lo que les pasa a las familias de las ratas". Era una advertencia clara para cualquiera que estuviera considerando cooperar con las autoridades estadounidenses. El cartel no perdonaría ni olvidaría, y las familias pagarían el precio de las traiciones. Pero las ejecuciones no se limitaban a familiares.
El cartel también iba tras cualquier asociado de los cooperantes que permaneciera en México. Miguel Ángel Martínez, el Mellado, el sicario veterano que había testificado sobre múltiples asesinatos cometidos por órdenes del Chapo, tenía varios primos y amigos cercanos en Sinaloa que habían trabajado en operaciones menores para el cartel. En los meses siguientes a su testimonio en 2018, al menos 4 de estos asociados fueron asesinados en incidentes separados. Uno fue baleado en su casa frente a su familia. Otro desapareció y nunca se encontró su cuerpo. Un tercero fue encontrado colgado de un puente con señales de tortura severa. El mensaje era consistente. La traición tenía un precio que se extendía más allá del traidor mismo. Los hijos del Chapo, particularmente Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocido como El Chapito, ordenaban estas ejecuciones desde sus escondites en las montañas de Sinaloa. Iván, que había asumido un papel de liderazgo en el cartel durante la ausencia de su padre, era conocido por su temperamento violento y su deseo de enviar mensajes brutales a cualquiera que considerara traicionar a la organización. Bajo su dirección, el cartel compiló listas de objetivos, no solo los traidores mismos, que estaban fuera de alcance en prisiones estadounidenses, sino sus familias, amigos, ex-socios y cualquiera que alguna vez hubiera estado cerca de ellos. Equipos de sicarios recibían estas listas con instrucciones claras: localizar, torturar para obtener información sobre el paradero de otros asociados y ejecutar. La atmósfera en Culiacán se volvió cada vez más tensa y paranoica. Personas que habían trabajado para el cartel en cualquier capacidad comenzaron a desaparecer o huir de la ciudad. Algunos intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos para pedir asilo, argumentando que sus vidas estaban en peligro debido a su asociación con el cartel. Otros simplemente se mudaban a diferentes estados de México, esperando que la distancia los protegiera. Pero el alcance del cártel de Sinaloa era extenso. Tenía presencia en casi todos los estados de México, y la información sobre el paradero de personas buscadas circulaba rápidamente a través de la red de informantes del cartel. La violencia también se dirigía hacia personas percibidas como informantes potenciales, incluso si no habían cooperado con las autoridades. La simple sospecha era suficiente. En el mundo paranoico del narcotráfico post-traiciones, cualquiera que fuera arrestado y luego liberado rápidamente caía bajo sospecha. ¿Por qué lo liberaron tan rápido? ¿Hizo un trato? ¿Está trabajando para el gobierno? Estas preguntas podían llevar a una ejecución sumaria. Docenas de personas fueron asesinadas basándose en sospechas infundadas, víctimas de la paranoia que había infectado al cartel después de las múltiples traiciones que llevaron al juicio del Chapo. Las autoridades mexicanas, conscientes de la ola de violencia que las traiciones habían desencadenado, intentaban proporcionar protección a las familias de los cooperantes. Pero sus recursos eran limitados y, en muchos casos, la corrupción dentro de las mismas instituciones encargadas de proporcionar protección significaba que la información sobre el paradero de personas en programas de protección se filtraba al cartel. Hubo casos documentados de familias en programas de protección de testigos que fueron localizadas y ejecutadas después de que oficiales de policía corruptos vendieran información al cartel. Esta realidad brutal subrayaba por qué tantos cooperantes insistían en que sus familias fueran trasladadas a Estados Unidos como parte de sus acuerdos de cooperación. El gobierno estadounidense, reconociendo el peligro que enfrentaban las familias de los cooperantes, aprobó visas especiales para cientos de familiares. Esposas, hijos, padres, hermanos y en algunos casos familias extendidas completas fueron trasladadas a Estados Unidos y reubicadas en ciudades alejadas de la frontera con México. Se les proporcionaron nuevas identidades, asistencia financiera inicial y apoyo para encontrar empleo. Pero adaptarse a esta nueva vida era extremadamente difícil. Muchos de estos familiares habían vivido toda su vida en Sinaloa, hablaban poco o nada de inglés, y ahora tenían que comenzar desde cero en un país extranjero, sabiendo que nunca podrían regresar a casa sin arriesgar sus vidas. La esposa de Vicente Zambada, Vicentillo, era un ejemplo de estas difíciles transiciones. Había vivido en el lujo en Culiacán, en una mansión con servicio doméstico, conduciendo vehículos de lujo y disfrutando del estatus que venía con ser parte de la realeza del narcotráfico. Después de que Vicentillo comenzó a cooperar, ella y sus hijos fueron trasladados apresuradamente a Estados Unidos. Fueron reubicados en una ciudad del Medio Oeste cuyo nombre nunca se reveló públicamente por razones de seguridad. De repente, vivía en una casa modesta, haciendo sus propias compras de supermercado, intentando ayudar a sus hijos a adaptarse a escuelas estadounidenses donde no conocían a nadie. El cambio era traumático.
pero la alternativa era permanecer en México y enfrentar casi certeza de violencia. Los hijos de los cooperantes enfrentaban desafíos particulares. Muchos eran adolescentes o adultos jóvenes que habían crecido orgullosos de sus familias, sin entender completamente o sin importarles que la riqueza y el estatus venían de actividades criminales. Ahora, tenían que lidiar con el estigma de que sus padres eran considerados traidores, no solo por el cartel sino por muchos en la comunidad sinaloense que veía la cooperación con autoridades estadounidenses como el último acto deshonroso. Al mismo tiempo, tenían que construir nuevas vidas en Estados Unidos, a menudo ocultando sus verdaderos antecedentes de nuevos amigos y conocidos para proteger su seguridad. Dentro del cártel de Sinaloa, las traiciones habían creado una crisis de confianza sin precedentes. Los líderes restantes del cartel, particularmente los hijos del Chapo y los lugartenientes leales que seguían operando, se volvieron extremadamente cautelosos sobre a quién confiaban. Se implementaron nuevas reglas de seguridad. Las comunicaciones se volvieron más restrictivas. Las reuniones en persona se limitaron al mínimo necesario. Se incrementó el uso de mensajeros personales para comunicaciones importantes, evitando teléfonos incluso encriptados. La paranoia era palpable en todos los niveles de la organización. Esta atmósfera de desconfianza también afectaba el funcionamiento operacional del cartel. Decisiones que antes se tomaban rápidamente ahora requerían múltiples niveles de aprobación. Operadores en el terreno dudaban en reportar problemas por miedo a ser culpados y ejecutados. La comunicación entre diferentes células del cartel se deterioró. Todo esto tenía un impacto en la eficiencia de las operaciones del cartel. Aunque seguía siendo una organización criminal masiva y lucrativa, las traiciones y la paranoia subsecuente estaban erosionando la cohesión que había sido una de las fortalezas del cártel de Sinaloa bajo el liderazgo de El Chapo y El Mayo. Ismael El Mayo Zambada, quien había logrado evitar captura durante más de 4 décadas en el narcotráfico, observaba todo esto con creciente preocupación. La traición de su hijo Vicente y de su hermano Jesús había sido golpes personales devastadores. Pero más allá del dolor personal, El Mayo reconocía que estas traiciones representaban un cambio fundamental en la cultura del narcotráfico mexicano. El código de silencio que había sido sagrado durante generaciones estaba roto. Si su propio hijo había cooperado, entonces nadie era inmune a la tentación o la presión de las autoridades estadounidenses. El Mayo se retiró aún más profundamente a las montañas de Sinaloa, limitando su círculo de confianza a quizás una docena de personas, todos familiares de sangre o asociados de décadas. Sabía que en cualquier momento, él también podría ser traicionado. El 12 de febrero de 2019, después de 11 semanas de testimonios, cientos de piezas de evidencia presentadas y más de 50 testigos escuchados, los fiscales y la defensa presentaron sus argumentos finales en el juicio contra El Chapo. La sala del tribunal estaba llena hasta su capacidad máxima. Periodistas de más de 30 países reportaban en vivo. Afuera del edificio, una multitud de curiosos y protestantes se había congregado, algunos apoyando a El Chapo como una figura de Robin Hood que había desafiado a gobiernos corruptos, otros demandando justicia para las miles de víctimas de la violencia del narcotráfico. Dentro de la sala, el asistente del fiscal federal Andrea Goldberg se puso de pie para presentar el caso del gobierno ante el jurado. Su discurso sería el último intento de cristalizar 11 semanas de evidencia compleja en una narrativa clara de culpabilidad. Goldberg habló durante 2 horas, caminando ante el jurado, haciendo contacto visual con cada miembro, su voz firme y clara. Repasó metódicamente la evidencia presentada, los testimonios de 14 cooperantes que habían trabajado directamente con El Chapo, las grabaciones de audio donde la voz de Guzmán discutía tráfico de drogas, las fotografías de decomiso de toneladas de cocaína y metanfetamina vinculadas al cártel de Sinaloa, los documentos financieros que mostraban el lavado de cientos de millones de dólares. Recordó al jurado momentos específicos de testimonios, Vicentillo describiendo reuniones cara a cara con El Chapo donde se coordinaban envíos masivos de drogas, el rey Zambada nombrando funcionarios mexicanos que recibían millones en sobornos, los hermanos Flores reproduciendo grabaciones de sus conversaciones telefónicas con Guzmán. Durante más de 25 años, declaró Goldberg, este hombre, señalando a El Chapo sentado en la mesa de la defensa, dirigió la organización de tráfico de drogas más grande, más violenta y más exitosa en la historia del hemisferio occidental. Envió literalmente toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos. Generó miles de millones de dólares en ganancias. Y utilizó violencia extrema, incluyendo tortura y asesinato, para proteger su imperio criminal. Han escuchado la evidencia.
Han visto los documentos. Han oído los testimonios. La culpabilidad del acusado está probada más allá de cualquier duda razonable. Después de Goldberg, Jeffrey Lichtman, el abogado principal del Chapo, presentó la defensa. Su estrategia desde el inicio había sido controversial pero audaz. Argumentar que el Chapo no era el verdadero líder del cártel de Sinaloa, sino que Ismael El Mayo Zambada era el verdadero jefe y que el Chapo estaba siendo utilizado como chivo expiatorio mientras el Mayo había negociado inmunidad con gobiernos estadounidenses y mexicanos corruptos a cambio de entregar a El Chapo. Lichtman también atacó la credibilidad de los testigos cooperantes, argumentando que eran todos criminales confesos que mentirían sobre cualquier cosa para reducir sus propias sentencias. Pintó a estos testigos como personas más peligrosas y violentas que el propio El Chapo, sugiriendo que la verdadera justicia requeriría procesar a estas personas con todo el peso de la ley, no darles tratos especiales. ¿Realmente vamos a condenar a un hombre basándonos en los testimonios de asesinos, traficantes de drogas y mentirosos patológicos?, preguntó Lichtman retóricamente. Estos testigos admitieron haber matado docenas de personas. Admitieron haber traficado toneladas de drogas. Admitieron haber corrompido a funcionarios gubernamentales. Y ahora el gobierno les está dando reducciones de sentencia masivas, nuevas identidades y libertad eventual a cambio de decir exactamente lo que los fiscales quieren escuchar. ¿Es eso justicia? Ese no es el sistema de justicia estadounidense en el que creo. La defensa de Lichtman era apasionada pero enfrentaba un obstáculo insuperable: la cantidad abrumadora de evidencia presentada por los fiscales. Incluso si algunos testimonios pudieran ser cuestionados, la totalidad de la evidencia construía un caso extremadamente sólido. Las grabaciones de audio eran particularmente problemáticas para la defensa porque no se podían atribuir a testigos potencialmente no confiables. Era la voz del propio El Chapo incriminándose. Los registros financieros y de comunicación proporcionaban corroboración independiente de muchos testimonios. Y la consistencia entre los testimonios de múltiples cooperantes, muchos de los cuales no se conocían entre sí, hacía difícil argumentar que todos estaban coordinando mentiras elaboradas. El 11 de febrero de 2019, el jurado se retiró a deliberar. La deliberación duraría 6 días, durante los cuales el jurado revisó montañas de evidencia, escuchó nuevamente grabaciones de audio clave y votó sobre cada uno de los 10 cargos contra el Chapo. El mundo esperaba. En Culiacán, las calles estaban inusualmente tranquilas, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Los hijos del Chapo y otros líderes del cartel esperaban el veredicto con ansiedad, sabiendo que tenía implicaciones no solo para su padre y mentor, sino para el futuro de toda la organización. El 12 de febrero de 2019, la noticia se difundió. El jurado había alcanzado un veredicto. La sala del tribunal se llenó rápidamente. El Chapo fue escoltado desde su celda, vestido con un traje oscuro, su expresión impasible. Emma Coronel, su joven esposa, estaba presente en su lugar habitual en la sección del público, visiblemente nerviosa. Cuando todos estuvieron en su lugar, el juez Brian Cogan ordenó al presidente del jurado que leyera el veredicto. En un silencio absoluto, roto solo por el sonido de cámaras fotográficas a las que se les había permitido capturar el momento histórico, el presidente del jurado se puso de pie. En el cargo de participar en una empresa criminal continua, leyó con voz clara: encontramos al acusado culpable. Un murmullo recorrió la sala. El juez Cogan pidió orden. El presidente del jurado continuó, cargo por cargo. Conspiración para cometer lavado de dinero, culpable. Conspiración para distribuir cocaína, culpable. Conspiración para distribuir heroína, culpable. Conspiración para importar metanfetamina, culpable. Uso de armas de fuego en relación con crímenes de drogas, culpable. Cada culpable resonaba como un martillazo más en el ataúd de las esperanzas de libertad de El Chapo. En total, fue encontrado culpable de los 10 cargos. La evidencia había sido demasiado abrumadora, los testimonios demasiado consistentes, la verdad demasiado clara. El Chapo mostró poca reacción visible mientras escuchaba los veredictos. Su rostro permaneció estoico, casi resignado. Emma Coronel, sin embargo, no pudo contener las lágrimas que corrían por sus mejillas. Los abogados defensores, aunque no sorprendidos dado el peso de la evidencia, parecían derrotados. Los fiscales permanecían profesionalmente compuestos, pero la satisfacción era visible en sus expresiones. Habían dedicado años a construir este caso,
y ahora habían logrado una de las condenas más significativas en la historia del combate al narcotráfico. La fase de sentencia estaba programada para el 17 de julio de 2019, 5 meses después del veredicto. Durante esos meses, los abogados del Chapo presentarían mociones para un nuevo juicio, argumentando que irregularidades en el proceso judicial habían afectado el resultado. También presentarían declaraciones de mitigación, intentando convencer al juez de imponer algo menos que la máxima sentencia posible. Pero dada la naturaleza de los cargos, particularmente el cargo de empresa criminal continua que automáticamente llevaba cadena perpetua obligatoria, había poco margen de maniobra. El 17 de julio de 2019, la sala del tribunal se llenó una vez más para el momento final del drama legal. El juez Cobán permitió que varias víctimas del narcotráfico presentaran declaraciones de impacto. Familiares de personas muertas por sobredosis de drogas vinculadas al cártel de Sinaloa hablaron emocionalmente sobre su dolor y pérdida. Una mujer mexicana cuyo hijo había sido ejecutado por sicarios del cartel después de negarse a trabajar para ellos describió el trauma que había devastado a su familia. Estos testimonios humanizaban el costo real de las operaciones criminales del Chapo, recordando a todos que detrás de las cifras astronómicas de toneladas de drogas y miles de millones de dólares había innumerables vidas destruidas. Cuando le dieron la oportunidad de hablar antes de la sentencia, el Chapo se puso de pie. Por primera vez en todo el juicio, habló extensamente en español, con una intérprete traduciendo. Se quejó de las condiciones de su encarcelamiento en Estados Unidos, describiendo cómo había pasado años en aislamiento extremo, sin aire fresco ni luz solar natural. Afirmó que el juicio había sido injusto, que su equipo de defensa no había tenido acceso adecuado para preparar una defensa apropiada debido a las restricciones de seguridad. Pero notablemente, no mostró remordimiento por sus crímenes ni ofreció una disculpa a sus víctimas. Para muchos observadores, esta falta de remordimiento confirmaba la imagen del Chapo como alguien que nunca había considerado las consecuencias humanas de sus acciones. El juez Cobán escuchó pacientemente, luego respondió. Reconoció que las condiciones de encarcelamiento del Chapo habían sido severas, pero señaló que eran necesarias dada su historia de fugas espectaculares de prisiones mexicanas. En cuanto a la justicia del juicio, el juez afirmó que todos los procedimientos habían seguido la ley al pie de la letra, que el jurado había sido imparcial y que la evidencia presentada había sido abrumadora. Entonces, procedía a dictar la sentencia que todos esperaban: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años adicionales, y una multa de $12.500 millones que representaba las ganancias estimadas del cartel durante el tiempo en que el Chapo lo dirigió. La sentencia efectivamente garantizaba que Joaquín Guzmán Loera moriría en prisión. A las pocas horas de ser sentenciado, Joaquín Guzmán Loera fue trasladado desde la Metropolitan Correctional Center en Manhattan hacia su destino final, la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad en Florence, Colorado, conocida universalmente como ADX, Florence o simplemente Supermax. Esta prisión, construida en las colinas áridas del sur de Colorado y rodeada por múltiples perímetros de seguridad con torres de vigilancia, alambre de púas y sistemas electrónicos de última generación, fue diseñada específicamente para albergar a los prisioneros más peligrosos de Estados Unidos. Es literalmente la prisión de la cual es más difícil escapar en todo el país, diseñada para personas que han demostrado habilidad extraordinaria para eludir la seguridad carcelaria. El Chapo, con 2 fugas espectaculares en su historial, había encontrado finalmente una prisión de la cual no habría escape. ADX, Florence alberga aproximadamente 400 prisioneros, cada uno en condiciones de aislamiento extremo que han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos como potencialmente constitutivas de tortura psicológica. Los prisioneros pasan 23 horas al día en celdas individuales de aproximadamente 2 por 3 metros, construidas en concreto reforzado con puertas de acero sólido con una pequeña ranura para pasar comida. Las celdas tienen una cama de concreto con un colchón delgado, un inodoro de acero inoxidable y un pequeño escritorio de concreto. Una ventana angosta diseñada para que el prisionero no pueda ver el exterior directamente. Solo una franja de cielo proporciona la única luz natural. La única hora fuera de la celda se pasa en un patio de ejercicios que es esencialmente otra celda ligeramente más grande con techo abierto. Las celdas están diseñadas para eliminar virtualmente todo contacto humano. La comida se entrega a través de ranuras, sin interacción cara a cara con guardias. Las visitas, que son extremadamente limitadas, se realizan a través de vidrio grueso con comunicación por teléfono o vídeo, sin contacto físico.
Las llamadas telefónicas están estrictamente controladas, monitoreadas y limitadas a minutos mensuales. El correo se inspecciona meticulosamente. No hay acceso a Internet, televisión o radio más allá de canales específicamente aprobados. El objetivo de ADX, Florence, no es rehabilitación sino contención absoluta. Y para el Chapo, acostumbrado al poder, al movimiento constante, a estar rodeado de personas que obedecían sus órdenes, esta existencia representa un infierno psicológico. En los meses después de su sentencia, reportes filtrándose desde ADX, Florence, a través de sus abogados indicaban que el Chapo estaba luchando con su nueva realidad, quejándose de dolores de cabeza constantes, insomnio severo y lo que describía como una sensación de que las paredes de su celda se estaban cerrando sobre él. Psicólogos que trabajan con prisioneros en aislamiento extremo reconocen estos como síntomas comunes de lo que se conoce como síndrome de aislamiento, deterioro de la salud mental causado por falta prolongada de contacto humano y estimulación sensorial. Para alguien como el Chapo, que había vivido una vida de acción constante, intriga y estímulo, la monotonía opresiva del aislamiento era particularmente devastadora. Emma Coronel, su esposa, intentó visitarlo varias veces en ADX Florence, pero las visitas eran inusuales y altamente restrictivas. No podía tocar a su esposo, no podía abrazarlo ni besarlo. Solo podían hablar a través de un sistema de vídeo o telefónico con un vidrio grueso entre ellos y guardias monitoreando cada palabra. Para Emma, ver a su esposo reducido a esta condición era doloroso. El hombre que una vez había controlado un imperio de miles de millones de dólares ahora estaba completamente impotente, incapaz de tomar decisiones sobre los aspectos más básicos de su vida diaria. En febrero de 2021, Emma misma fue arrestada en el aeropuerto internacional de Dulles, cerca de Washington, D.C., acusada de conspiración para distribuir drogas y lavado de dinero relacionado con las operaciones del cártel de Sinaloa. Se declaró culpable y fue sentenciada a 3 años de prisión, un final irónico para alguien que había sido vista como la consorte glamorosa del narcotraficante más famoso del mundo. Mientras el Chapo se adaptaba a su existencia permanente en ADX Florence, el cártel de Sinaloa continuaba operando en México, aunque profundamente transformado por los eventos de los años anteriores. Los hijos del Chapo, particularmente Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López, conocidos colectivamente como los Chapitos, habían tomado control de las operaciones que su padre una vez dirigió. Pero su liderazgo era fundamentalmente diferente del de su padre. Mientras el Chapo había sido brutal pero calculador, enfocándose en maximizar ganancias mientras minimizaba atención innecesaria, los Chapitos eran más impulsivos, más ostentosos en su demostración de riqueza y poder, y considerablemente más violentos incluso para los estándares del narcotráfico mexicano. Bajo los Chapitos, Sinaloa experimentó niveles de violencia que superaban incluso los peores años bajo el Chapo. En octubre de 2019, un evento que se conocería como el Culiacanazo demostró dramáticamente el poder que los Chapitos habían acumulado. Cuando fuerzas de seguridad mexicanas arrestaron a Ovidio Guzmán López en una casa de seguridad en Culiacán, cientos de sicarios del cartel inmediatamente lanzaron un asalto militar contra la ciudad. Bloquearon calles principales con vehículos quemados, atacaron con armas de alto calibre a policías y militares, y esencialmente sitiaron la ciudad durante horas. La violencia fue tan intensa y la amenaza a civiles tan grande que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ordenó que liberaran a Ovidio para evitar más derramamiento de sangre. Fue una demostración humillante del poder del cartel y una indicación de que la organización, lejos de ser debilitada por la captura y encarcelamiento del Chapo, había evolucionado hacia algo aún más peligroso. Ismael El Mayo Zambada, ahora en sus 70 años, continuaba operando desde las sombras en las montañas de Sinaloa, habiendo evadido captura durante más de 50 años en el negocio del narcotráfico. Pero la relación entre El Mayo y los Chapitos era tensa. Había desacuerdos sobre estrategia, territorio y métodos. El Mayo, de la vieja escuela, creía en mantener un perfil bajo, sobornar estratégicamente a funcionarios gubernamentales y evitar violencia que atrajera demasiada atención. Los Chapitos, por otro lado, creían en demostrar poder de manera visible y no dudaban en usar violencia extrema para hacer cumplir su voluntad. Esta tensión generacional amenazaba con fragmentar el cartel en facciones rivales, potencialmente desencadenando otra guerra interna similar a las que habían devastado a otros carteles mexicanos. Los cooperantes que habían testificado contra el Chapo vivían ahora vidas completamente diferentes bajo el programa de protección de testigos del gobierno estadounidense. Vicente Zambada Niebla, después de completar su cooperación,
Fue sentenciado en mayo de 2019 a solo 15 años de prisión, tiempo que fue reducido significativamente por el tiempo ya servido desde su arresto en 2009. Con buen comportamiento y otros créditos, sería elegible para libertad condicional en pocos años. Una vez liberado, viviría bajo una identidad completamente nueva en una ciudad desconocida de Estados Unidos, probablemente trabajando en un empleo modesto, completamente alejado del mundo del narcotráfico que había definido su vida entera. El hijo del rey del narco se convertiría en un ciudadano común, anónimo, viviendo constantemente con miedo de ser descubierto. Jesús Zambada García, el rey, recibió un trato similar. Después de su extensa cooperación, fue sentenciado a tiempo cumplido más 5 años, mucho menos que la cadena perpetua que originalmente enfrentaba. Para hombres que habían vivido vidas de lujo extraordinario, poder ilimitado y estatus casi de celebridad en Sinaloa, esta existencia en la mediocridad de clase trabajadora era un ajuste brutal. Pero era vida, y era libertad eventual, algo que nunca habrían tenido sin cooperar. Algunos de los cooperantes lograban encontrar paz en sus nuevas vidas, agradecidos de haber sobrevivido y de tener la oportunidad de envejecer con sus familias. Otros luchaban con depresión, con el trauma de años de violencia y la culpa de las cosas que habían hecho y las personas que habían traicionado. Los hermanos Flores, Pedro y Margarito, que habían cooperado proactivamente antes de ser capturados, recibieron sentencias reducidas de 14 años cada uno. Fueron liberados en 2015 y entraron al programa de protección de testigos. Su cooperación había sido tan valiosa, proporcionando no solo testimonios sino cientos de horas de grabaciones incriminatorias, que el gobierno estadounidense les ofreció protección extraordinaria. Viven en algún lugar de Estados Unidos bajo nombres falsos, trabajando en negocios legítimos, criando a sus hijos en la normalidad de la vida estadounidense de clase media. Pero saben que nunca pueden bajar la guardia completamente. El alcance del cártel de Sinaloa se extiende incluso a Estados Unidos, y si su verdadera ubicación se descubriera, la venganza sería rápida y brutal. El legado de las traiciones que destruyeron el imperio del Chapo es complejo y multifacético. Por un lado, demostraron que incluso los códigos de lealtad más sagrados del narcotráfico mexicano pueden romperse bajo presión suficiente. El gobierno estadounidense demostró que su estrategia de voltear a testigos con ofertas de reducciones de sentencia y protección puede desmantelar incluso las organizaciones criminales más poderosas. El caso contra el Chapo fue posiblemente el más exitoso proceso contra un líder de cartel en la historia, resultando en una condena que asegura que nunca volverá a ver la libertad. En ese sentido, fue una victoria significativa para las fuerzas del orden y un mensaje claro para otros narcotraficantes. Nadie es intocable, y la lealtad de tus asociados más cercanos no está garantizada. Por otro lado, el encarcelamiento del Chapo no terminó con el cártel de Sinaloa ni detuvo el flujo de drogas hacia Estados Unidos. La organización se adaptó, evolucionó y en muchas formas se volvió más violenta bajo su nueva generación de liderazgo. Las traiciones crearon una atmósfera de paranoia dentro del cartel que resultó en innumerables muertes adicionales mientras la organización ejecutaba a sospechosos de deslealtad. Y la violencia asociada con las operaciones del cartel en México continuó escalando, con el país experimentando algunos de sus años más letales en la historia reciente. El narcotráfico, resulta, es más grande que cualquier individuo, incluso alguien tan significativo como el Chapo. Es un fenómeno sistémico impulsado por la demanda masiva de drogas en Estados Unidos y otros países desarrollados, combinada con la pobreza, la corrupción gubernamental y la falta de oportunidades económicas legítimas en México. La historia de los sicarios que traicionaron al Chapo es, en última instancia, una historia sobre lealtad, supervivencia y las elecciones imposibles que las personas enfrentan cuando están atrapadas en el mundo del crimen organizado. ¿Eran traidores cobardes que vendieron a su líder para salvar sus propias pieles? ¿O eran pragmáticos que reconocieron que el código de lealtad era una ilusión que los mantendría en prisión de por vida mientras protegían a otros que ya no podían protegerlos? No hay respuestas fáciles, solo consecuencias que continúan desarrollándose años después de que el juicio terminó. Lo que es claro es que estas traiciones marcaron el fin de una era en el narcotráfico mexicano y el comienzo de algo nuevo, algo diferente, algo que aún estamos tratando de comprender completamente. Esta es la historia de las traiciones que destruyeron el imperio del narcotraficante más poderoso del mundo. ¿Qué opinas sobre los sicarios que decidieron cooperar con el gobierno? ¿Fue traición imperdonable o instinto de supervivencia justificable? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas. Y si te gustó esta historia,
Suscríbete al canal porque tenemos muchas más historias impactantes sobre el mundo del crimen organizado que te dejarán sin palabras. No te pierdas nuestro próximo vídeo sobre los secretos más oscuros del narcotráfico que nunca imaginaste. Nos vemos en la próxima historia.